En esta cuarta charla de nuestro curso sobre Newman y la conciencia, una enseñanza profética, la misión de la conciencia dentro de la vida moral, según el santo cardenal Newman, vamos a afrontar hoy el tema la conciencia cristiana en la concepción ética y religiosa de Newman y el tema de la conciencia en la mente del hombre, la conciencia y la razón. Hemos hablado primero de la conciencia en Newman, cómo surge en él esta doctrina, los textos, las influencias que él tuvo. Hemos hablado también de la naturaleza de la conciencia, o sea, que es para él la conciencia, y hoy tenemos que hablar de la conciencia en la mente del hombre, es decir, la relación que existe entre la conciencia y la razón. Es decir, entre este instinto interior del hombre y su mente, su razón. Hasta qué punto la conciencia influye sobre la razón y hasta qué punto la razón influye en la conciencia. La problemática que está de fondo es la de la capacidad que tiene o tendría la conciencia de razonar, de quizás crear un juicio de conciencia de modo racional, con lo cual no sería ya más como un instinto interior, sino como una elaboración de la razón del hombre. Y en ese sentido podríamos acercarnos a algunas posturas un poco peligrosas, porque si el hombre puede elaborar racionalmente el juicio de la conciencia, entonces ya no tendría la conciencia ese valor de ser como un eco de otra voz, que hemos dicho nosotros que es el eco de la voz de Dios dentro nuestro. Ya no sería algo que nosotros descubrimos, sino algo que nosotros creamos, algo que nosotros estamos elaborando. Lo cual entonces sería como mucho más peligroso, porque la conciencia dejaría de ser objetiva para convertirse en algo meramente subjetivo, hecho por nosotros, elaborado por nosotros. Ante todo, lo que tenemos que decir, siguiendo a los autores que han estudiado este tema en Newman, como lo estamos haciendo en todas estas charlas, la facultad humana de pensar incluye la conciencia. De modo que este sentido interior, como ya hemos dicho, para lo religioso y lo ético se sitúa en el orden del conocimiento. Es decir, se sitúa en el orden de la razón. Es la razón humana la que hace ese juicio de conciencia. Estamos en el campo del conocimiento. Sin embargo, y aquí es donde tenemos que poner el acento, se trata de un conocimiento humano y, como siempre sitúa en el hombre, es un conocimiento
activado y potenciado por aspectos que no son puramente intelectuales. Es decir, si bien es nuestra razón la que va a elaborar el juicio de conciencia y la que va a dictar el juicio de la conciencia, en ese juicio, en ese dictado, intervienen aspectos, dimensiones, diríamos, que no son puramente intelectuales o quizás, para entendernos más, no son puramente racionales. Y aquí nosotros tenemos que hacer referencia y utilizar como recurso de lo que estamos diciendo los datos que nos aporta la antropología tradicional, clásica de la persona, y particularmente lo que nos dice la filosofía y la metafísica sobre la mente del hombre. En esto espero no complicar la situación, pero tenemos que hacer referencia a esto para entendernos. Aunque, si bien Newman no lo dice expresamente, pero está hablando de lo mismo. Quizás con otras palabras, quizás con otros conceptos, porque él tenía su formación anglicana, su formación particularmente inglesa, pero coincide plenamente con lo que enseña la filosofía y la metafísica clásica aristotélico-tomista. Cuando se habla de la mente humana, la filosofía clásica distingue dos funciones de la mente. La función que podríamos llamar intelectual y la función que podríamos llamar racional. Es la clásica distinción entre intellectus y ratio. Son dos funciones de la misma mente, pero muy distintas entre sí. Deben estar siempre juntas, deben estar siempre unidas, pero son distintas. La función intelectual, o lo que hace más propiamente el intelecto, es la capacidad de ver, la capacidad de visión, como lo dice justamente la palabra, el término. Etimológicamente, intellectus significa ver dentro, intus legere, leer dentro. Es la visión que nosotros tenemos de todo lo que existe, no meramente superficial, sino la visión profunda que nos lleva a ver lo que de más profundo hay en las cosas, es decir, su esencia, su naturaleza. El intellectus, en este sentido, tiene la función propia de descubrir lo que hay dentro de las cosas, de descubrir lo que las cosas son verdaderamente. Aquí radica justamente el asombro. La mente humana, al conocer, descubre las cosas, descubre lo que está fuera de la mente, lo que existe, lo que, diríamos nosotros, Dios ha creado y ha puesto frente a nosotros para que lo podamos conocer. Por eso la mente lo primero que tiene de todas las cosas es una visión, un descubrimiento frente al cual se asombra por ver esos seres que se presentan delante de nosotros
y que nosotros los podemos conocer y los podemos ver. Una vez que se ha producido esa visión, entra la dimensión racional, es decir, la ratio con esa visión que ha tenido, comienza a analizarla. Y en ese análisis entra justamente lo que se llama el razonamiento. La mente razona, pasa de la premisa mayor a la premisa menor, saca una conclusión. Ese razonamiento se compone con otros razonamientos. Ese análisis se va ampliando cada vez más y va haciendo que podamos entender y comprender la visión primigenia. Tan es así que cuando avanza todo este trabajo racional, se llega a un nuevo acto de visión. Es decir, esa visión primigenia se ha analizado, se ha reflexionado, se ha profundizado y entonces llegamos a conocer nuevos aspectos de esa visión que quizás en la visión originaria no estaban, pero que ahora están. Por eso todo el trabajo racional tiene que concluir en otro acto intelectual, en otra visión. Es como cuando uno dice, era esto, lo que yo vi es esto, lo que yo contemplé es esto. Y ahí se dan una mano muy grande estas dos dimensiones de la mente, intellectus y ratio. Si nosotros tenemos que relacionar esta concepción tradicional de las dimensiones de la mente con la conciencia, diríamos que la conciencia se sitúa más bien en el campo de la inteligencia, en el campo del intellectus, porque justamente, como hemos dicho, la persona descubre dentro de ella misma, descubre en su interior ese eco de una voz que le habla, que le indica lo que debe hacer, lo que debe realizar, el valor moral de lo que va a hacer o el valor moral de lo que ya ha hecho. Por eso la conciencia no se sitúa tanto en el campo de la razón, aunque ella puede razonar, por supuesto, sobre ese descubrimiento de conciencia que ha tenido, pero no está tanto en la razón, sino en el intellectus. Y podríamos decir que aquí radica el gran problema de nuestro tiempo, de los tiempos modernos, que han olvidado esta dimensión intelectual de la mente, han cancelado en gran parte el intellectus y todo es elaboración, todo es creación, todo es lo que la mente elabora, lo que la mente razona y lo que ella construye, porque el razonamiento puede ser también constructor. Ya nosotros nos vamos dando cuenta el peligro que todo esto implica para la conciencia, porque podríamos nosotros elaborar un juicio equivocado, un juicio moral equivocado sobre lo que hemos hecho, sobre lo que vamos a hacer, y como ya lo hemos dicho, podría elaborar también un juicio religioso equivocado. Y en ese sentido no estaría descubriendo la voz de Dios que le habla, sino que estaría construyendo su propia voz interior que le dice qué es lo que
va a hacer, qué es lo que quiere hacer, o más bien diríamos nosotros qué es lo que desea hacer. Por eso la conciencia, si bien no es un sentimiento a secas, no deja de ser algo que la persona siente interiormente, algo que se le presenta a la persona interiormente. Pero, por supuesto, no es una mera emoción, no es un mero sentimiento, porque si bien todo tiene relación con nuestros afectos y emociones, es algo que nosotros podemos analizar. En ese descubrimiento, por supuesto, que siempre está presente el sentimiento, siempre está presente la emoción, porque como todo descubrimiento nos conmociona interiormente, nos sacude interiormente, cosa que con la conciencia siempre pasa. Pero no es solamente eso. Con ese sentimiento y con esos afectos que lo rodean, por supuesto, nosotros reverenciamos, esperamos, tememos, como dice Newman, pero todo eso puede pasar por el análisis de nuestra razón y podemos encontrar el sentido oculto detrás de esos sentimientos que nos van develando el valor de nuestras acciones, de lo que hemos hecho o de lo que tenemos que hacer. Por eso creo que ya nosotros nos vamos dando cuenta la gran relación que existe entre la conciencia y la mente del hombre, entre la conciencia, su intellectus y su ratio, su inteligencia y su razón. Newman, como lo decíamos recién, no se sujeta a la terminología y a la división usual de las potencias del hombre, porque él unifica. Él unifica todo, no lo separa, no lo distingue tanto como quizás nosotros estamos acostumbrados a hacer, y él une todas las dimensiones de la persona. Por eso une conciencia, con inteligencia, con razonamiento, con nuestra voluntad, con nuestros afectos, con nuestras emociones. Todo está junto. Todo se va dando la mano para poder llegar a una conducta moral que sea cierta y correcta. Y por eso utiliza un término que quizás a nosotros nos llama la atención, pero que justamente pone de manifiesto cómo están vinculadas todas las dimensiones del espíritu humano. Y él habla de sentimiento intelectual. Nosotros separaríamos estos dos términos, o a el sentimiento no le pondríamos la calificación de intelectual, porque en nuestra concepción lo sentimental no es tan intelectual y no es racional. A veces incluso lo separamos. Y sin embargo, para Newman está junto. Y en ese sentido es importante un texto de Newman que les voy a leer, donde él pone de manifiesto cómo se dan la mano todas estas dimensiones del espíritu. Y dice así, en su famoso libro Ensayo para una gramática del asentimiento, el libro que ha sido traducido al español con el nombre del asentimiento religioso. Y Newman allí dice lo siguiente:
La conciencia, en cambio, no descansa en sí misma, sino que se extiende hacia algo que la trasciende y puede entrever borrosamente una sanción más alta que ella misma en sus decisiones, como se ve por el agudo sentido de obligación y responsabilidad que las informa. Por esto estamos acostumbrados a hablar de la conciencia como de una voz, expresión que jamás pensaríamos en aplicar al sentido de lo bello. Más aún, hablamos de una voz o de un eco que impera y constriñe con una fuerza que no tiene paralelo en ninguna de nuestras experiencias. La conciencia, en virtud de esta prerrogativa de dictar y mandar, que le pertenece por esencia, tiene una relación íntima con nuestros afectos y emociones y nos lleva a reverenciar, a respetar, a esperar, a temer. Sobre todo nos lleva a temer. Este sentimiento es ordinariamente extraño, no solo al gusto estético, sino también al sentido moral, excepto en casos de asociaciones accidentales. Ya tendremos oportunidad de hablar más largamente sobre lo que es el sentido moral y sobre lo que es el sentido del deber. Pero lo importante es que veamos nosotros cómo ese sentimiento no es para Newman lo que para nosotros es un sentimiento, sino que es algo mucho más profundo. Y en ese sentido es intelectual. Y en ese sentido es también racional, porque puede tener, como decíamos recién, un análisis de parte de nosotros. Podríamos decir que las peculiaridades o lo que es propio de la conciencia se aprecian mejor cuando la contrastamos con el mecanismo de la razón. Y por eso conciencia y razón, como acabamos de decir, no deben confundirse. La razón es fuente de operaciones lógicas, como lo acabamos de decir. La conciencia, que es más representativa del hombre entero, origina complejos actos de intuición, que es lo que acabamos de decir, porque la conciencia, más que analizar, descubre. Después puede ser que analice, pero en ese sentido está como antes de la razón. Yo creo que acá vamos como entendiendo un poco más. Antes de que la persona empiece a analizar qué es lo que va a hacer o qué es lo que hizo, tiene esa intuición de si estuvo bien lo que hizo o si está bien lo que va a hacer, por lo del descubrimiento que acabamos de decir, y en el caso de la conciencia es el descubrimiento de la voz de Dios. Acto de intuición. Podemos decir que la conciencia no basa su actuación o sus decisiones como conditio sine qua non en determinados procesos previos de tipo racional. Lo racional viene después. Tampoco dice necesita un conocimiento reflejo y exhaustivo de todos los factores que son antecedentes a una decisión religiosa. Muchas veces la persona se siente obligada en una dirección aunque no sepa bien por qué. Quizás después lo sabrá, pero antes ha tenido ese acto de intuición. Y leo otro texto importante de la gramática del asentimiento. Pero si uno ha caído en cualquier inmoralidad, tiene un vivo sentimiento de responsabilidad y de culpabilidad,
aunque no se trate de una falta social. Un sentimiento de angustia y de aprensión, aunque se trate de algo que le es útil. Un sentimiento de pena y compunción, aunque se trate de algo en sí mismo placentero. Un sentimiento de confusión, aunque no haya habido testigos. Estas diversas perturbaciones de la mente, que son características de una mala conciencia y pueden ser muy considerables, imprecaciones contra sí mismo, aguda vergüenza, remordimientos incesantes, frío temor a la consideración del futuro, lo mismo que sus contrarias en el caso de una buena conciencia, las cuales son tan reales, aunque tal vez menos intensas, contento interior, paz, alegría del corazón y otras semejantes, constituyen la diferencia genérica entre nuestra conciencia y los demás sentidos intelectuales. El sentido común, el buen sentido, el sentido de lo que conviene, el gusto, el sentido del honor y otros. Y aún constituirán una diferencia genérica entre la conciencia y el sentido moral, si no fuera porque se trata de dos aspectos de un mismo sentimiento acerca de un mismo objeto. También la conciencia, considerada como un sentimiento moral o un sentido intelectual, es un sentido de admiración o de disgusto, de aprobación o de reprobación, pero es algo más que un sentido moral. Es siempre lo que el sentido de lo bello solo es en ciertos casos. Es siempre emocional. Si según los casos sentimos responsabilidad, vergüenza, temor por la transgresión de la voz de la conciencia, ello implica que hay uno ante quien somos responsables, ante el cual nos sentimos avergonzados, cuyas exigencias sobre nosotros tememos. Entonces nos damos cuenta nosotros cómo la razón tiene una intervención limitada en el campo de la conciencia. Y en ese sentido, nosotros nos damos cuenta del error en el que cae la concepción moderna de la conciencia, que la identifica totalmente con la elaboración racional. La persona muchas veces hoy primero elabora lo que quiere hacer o lo que quiere ser. Pensemos en todo lo que es la famosa ideología de género de la actualidad, y después lleva ese razonamiento a una decisión y dice que es una decisión de conciencia y que lo hacen en conciencia y conscientemente, cuando más bien nosotros diríamos que en muchos casos la conciencia está desaprobando esa elaboración. La conciencia está desaprobando esa elección que se ha hecho, porque no se ha hecho de acuerdo a una intuición primigenia, sino que se ha hecho de acuerdo a una elaboración racional. Falta la visión. Recordemos lo que ya hemos dicho anteriormente. Newman tiene una concepción de la conciencia eminentemente creacionista. Él sabe que nosotros somos criaturas y que, por lo tanto, hemos sido hechos, hemos sido creados por alguien, y que no solamente nos ha creado a nosotros, sino que ha creado todo lo que existe. Por eso, la referencia al descubrimiento. La metafísica clásica dice que todas las cosas se encuentran entre dos intelectos. El intelecto creador de Dios, que ha creado esa cosa y que antes la ha pensado,
que antes ha tenido una idea creadora y que luego la ha puesto en la existencia. Entonces todas las cosas están entre dos intelectos. El intelecto divino que la ha creado y el intelecto humano que descubre esa cosa. La inteligencia divina es creadora, la inteligencia humana es descubridora. Después desarrolla lo que ha descubierto, como ya lo hemos dicho. Pero primero ha descubierto. Y la conciencia es eminentemente descubridora. Por eso se asombra ante lo que descubre interiormente, como esa voz de Dios que le dice para aquí, que le dice para allá. Por eso, como dicen los estudiosos de Newman, según él, la conciencia llega más lejos que la razón. Llega mucho más lejos que la razón. La razón es más modesta, digamos. No llega a tanto. La conciencia, en cambio, sí. Por eso Newman dice que él estima a la razón como ingobernable, como imponente, diríamos, en este sentido. O, si quieren ustedes, la conciencia es más ingobernable porque se impone. Más bien, diríamos que la razón es más gobernable. La conciencia es más imponente, ingobernable y en ese sentido llega más lejos. Llega mucho más lejos. Dicen los estudiosos de Newman que en sus primeros sermones, que eran evangélicos, en doctrina, ya lo hemos dicho esto, y saturados de desconfianza hacia todo lo racional, Newman acentúa esa debilidad estructural de la razón humana para todo lo concerniente a la religión. Él después va a matizar estas afirmaciones porque va a ir demostrando una mayor confianza en la razón. Pero esa primera desconfianza podríamos decir que no la tendríamos que abandonar. Quizás alguno diría, bueno, pero era su postura más protestante, su postura más calvinista, su postura más anglicana, pero en esa postura había una intuición que no la tendríamos que dejar atrás. Recordemos que la mente de Newman ha ido sumando lo que ha ido descubriendo a lo largo de los años, y eso en muy pocos casos anuló lo que él había reflexionado en sus primeros años juveniles. Quizás en esa desconfianza hacia la razón que Newman tenía al principio, podemos ubicar todo lo que acabamos de decir recién. Es decir, nosotros también tenemos que tener una desconfianza hacia la razón si esa razón ha anulado el intelecto y si esa razón ha descartado totalmente lo intelectual, o sea, lo que se debe descubrir. Él, por supuesto, ha ido adquiriendo después un equilibrio cada vez mayor, pero sin negar lo que había dicho anteriormente. En este sentido, cuando Newman vaya avanzando en su vida y en sus razonamientos, él va a sostener que este sentimiento intelectual no es irracional. Yo creo que aquí
nosotros podemos ir entendiendo más profundamente. Porque es un sentimiento, una intuición que admite un análisis. Y el análisis va a explicar esa intuición. No se desvincula el juicio de conciencia de la razón. Recordemos que estamos en el campo de la razón. Pero, como acabo de decir, estamos más en el campo de la inteligencia. Lo que pasa es que, si bien la conciencia no es irracional, pero ella no puede claudicar frente a los razonamientos, que es el problema, como decíamos, de la modernidad, que quiere hacer claudicar a la conciencia por un razonamiento. Por eso Newman ahí mantiene un equilibrio que es muy importante que nosotros también lo mantengamos. La conciencia puede ser explicada por un argumento, pero es superior. Y aquí puedo leer también algunas cosas que Newman ha dicho en alguno de sus sermones universitarios. Y dice así: hay que reconocer que esta última distinción es verdadera en sí y aplicable a la materia que tratamos. Es lo que todos admitimos enseguida cuando se refiere al principio de la conciencia. Nadie dirá que la conciencia vaya contra la razón o que sus dictados no puedan presentarse en forma argumentativa, pero ¿quién saca de ahí la conclusión de que no es un principio original y que para actuar depende de ciertos procesos racionales previos? La razón analiza los fundamentos y motivos de su actuar. Una razón es un análisis, pero no es el motivo en sí. Tal como la conciencia es un elemento simple de nuestra naturaleza, y sin embargo sus operaciones admiten la inspección y el escrutinio racional. Así, cabe también que la fe pueda ser reconocida y sus actos justificados por la razón, sin que por ello dependa efectivamente de la misma. Y tal como desaprobamos bajo el nombre de utilitarismo la sustitución de la conciencia por la razón, puede que también sea un error semejante enseñar que un proceso racional es la condición sine qua non para la auténtica fe religiosa. Cuando se dice que el Evangelio requiere una fe racional, esto no tiene que significar otra cosa, sino que la fe está de acuerdo con la recta razón en abstracto, no que sea fruto de tal razón en el caso concreto. Vemos cómo sigue esta diferencia entre intellectus y ratio. Y Newman, de una forma muy interesante, aplica todo esto al famoso argumento racional para probar la existencia de Dios. Newman dice, existen argumentos racionales para explicar la existencia de Dios. ¿Sí? Existen verdaderamente, no lo podemos negar. Eso después del Concilio Vaticano I lo puso como enseñanza con autoridad de la Iglesia. O sea, Dios puede ser demostrado racionalmente, su existencia. Pero Newman prefiere otra prueba. Newman prefiere otro camino para llegar a la existencia de Dios. Y es el camino de la conciencia. Él dice, la existencia de Dios debe ser descubierta. La existencia de Dios debe ser intuida. La existencia de Dios tiene que presentarse al hombre como una certeza. Y él dice que el argumento no llega a eso, porque podría darse que una persona encuentre ese argumento como válido y, sin embargo, no se convierta. En cambio, Newman dice, escuchando auténticamente
la voz de la conciencia, la persona descubre que esa voz es un eco de otra voz y esa voz es la voz de Dios. Y lo dice en este texto. Después, por supuesto, lo explicará mucho más. Dice, además, la reelaboración ampliada de estas garantías racionales ha dado cierta satisfacción a la curiosidad de la mente abierta y receptiva, y además ha dado pie para que el talante de algunos devotos admire la multiforme sabiduría de Dios. Pero ha conseguido relativamente poco a la hora de guardar a los hombres de caer en la incredulidad o de convertirlos a la práctica religiosa. La misma observación se aplica a los libros de teología natural, que tratan de las señales de un plan divino en la creación, que son bellas e interesantes para el que ya cree en Dios, pero ineficaces para quienes no han reconocido antes la voz de Dios dentro de sí. Ineficacia que además posiblemente provenga de cierta falta de solidez en la base intelectual del argumento. Por todas estas cosas, nosotros decimos que, siguiendo la enseñanza de Newman, veamos cómo deben relacionarse la conciencia y la razón. Dice Newman que habría situaciones en las que la razón puede ser juez de la conciencia. Lo mismo dice que un crítico de arte puede ser juez de una obra de arte que él no es capaz de realizar. Pero más bien, dice Newman, razón y conciencia deben ir juntas, deben ir al unísono, o por lo menos converger tarde o temprano en un mismo punto. Y dice, conciencia y razón sujeta a la conciencia. He aquí los dos poderosos instrumentos que bajo la gracia transforman al hombre. Conciencia y razón sujeta a la conciencia. La supremacía de la conciencia, así como el carácter prioritario de sus imperativos, operan sobre y desde un cierto soporte racional. Solo lo que ha llegado a ser evidente para el intelecto podrá convertirse a través de la conciencia en imperativo para el hombre. Bueno, realmente acá tenemos una enseñanza muy grande, quizás un poco abstracta, quizás para algunos, espero que se haya entendido. Igualmente, en las próximas charlas iremos aclarando estos importantes aspectos de la doctrina de Newman sobre la conciencia. Muy bien, muchas gracias por la atención de todos ustedes.